líder del totalitarismo en el mundo, cuando dijo que los capitalistas... Primero, creyó que el sistema era económico, como el capitalismo, y el sistema no es económico, es ético, político y jurídico. La economía es la consecuencia. Donde no se respetan los derechos individuales, no hay mercado y todo es una confusión total, que es la desgracia que ha tenido Europa por siglos, que se han estado matando los unos a los otros por siglos, hasta el siglo XX. Y él decía que los capitalistas, que el capitalismo era que los capitalistas explotaban a los trabajadores, y fue quien propuso la revolución proletaria. Y para mí hay una secuencia directa entre él, Rousseau, algunos aspectos de Kant y de Hegel, a pesar de que discutió algunas cosas de Hegel, ¿no? Pero en la tecnología del pensamiento, no de la idea. Y decía que los capitalistas habían hecho algo que después no sabían cómo hacerlo y que por eso lo iban a perder. Eso lo escribió también. Él lo único que sí reconoció, que lo dijo: la burguesía en menos de 100 años de gobierno han creado más riqueza que todas las generaciones anteriores juntas, ¿no? En el Manifiesto Comunista hay una apología de la burguesía extraordinaria. Y además hay otra cosa, que es que es lo contrario al populismo, porque en este momento el comunismo no existe, existe el populismo y el nacionalismo populista. Y Marx era antipopular. Marx llegó a decir claramente: el socialismo no existe en los países pobres y pauperizados, no existe, no puede haber per cápita, porque no se puede distribuir la pobreza, lo dice él, y solamente puede existir en países altamente desarrollados. Y el desarrollo lo hacen los capitalistas, los únicos que son capaces de dar riqueza. Una vez que están los países altamente desarrollados por el capitalismo, puede empezar a hablarse de socialismo. Y eso lo dice Marx, letra por letra, y Engels, letra por letra. Engels directamente se había convertido en la socialdemocracia, ya no era más comunista. Y Marx no llegó a eso, pero lo dice claramente nada menos que en el Manifiesto Comunista, que es una obra de divulgación, no es una obra teórica muy complicada. Lo dice así, hace la apología total de la burguesía como la clase que los liberó del feudalismo y de las corporaciones y demás. Y que es un paso necesario, absolutamente necesario, para empezar a hablar de socialismo. ¿Y qué era el socialismo para él? No sabía, porque había que hacer la otra etapa. Eso es lo que, de cierto modo, hace lo que hoy podría llamarse socialdemocracia o socialismo democrático. Pero fue quien planteó la idea de la revolución. Lo único es que creía en las revoluciones violentas, pero tampoco creyó más. Y en esa época las revoluciones violentas existían sin Marx. Era una época de revoluciones. La Revolución Francesa no la hizo Marx. En 1891 escribió Edward Bernstein en una discusión con Lenin, que le dijo: al socialismo se puede llegar democráticamente sin revolución. Pero esa es otra época, no es de Marx. No, es posterior a Marx. Posterior a Marx, sí. Eso fue ya con Lenin, cuando estaba Lenin en... Pero Lenin, que tampoco es... que también era un hombre suficientemente lúcido, tomó el poder, porque el poder estaba en la calle, no había poder. Kerensky era muy débil, estaba en la calle, y ningún político deja de tomar el poder cuando lo tiene en la mano. Pero el hecho es que Lenin, que era tan lúcido, que vio que en Rusia era imposible hacer el socialismo. Está escrito, no lo digo, no es un invento, no es teoría mía. Está escrito en sus artículos y en sus discursos. No hay libro. Yo el único que conozco que está en esa línea es que escribió una cosa que se llamaba NEP,
La No, NEP, bueno, la NEP era la eso. NEP, pero la la NEP NEP era capitalismo. No, la NEP era fascismo. No. Bueno, La NEP era el fascismo, porque lo que dijo fue que los llamaba a los capitalismos. que los capitalistas actuaban como ladrones, tenían ganancias, pero eran los únicos que sabían hacer las cosas y que había que pactar con ellos. Había que pactar. Y esto Pero- fue lo que hizo Mussolini. No, el fascismo creía en el corporativismo, creía en el capitalismo de Estado. Lenin daba su parte al capitalismo de Estado, pero daba su parte al capitalismo privado, nacional y también y fundamentalmente internacional Y desde mi punto y de vista- fundamentalmente norteamericano. Eh, El Lenin de la época estaba lleno de capitalistas norteamericanos. Hasta hay una película que se puede ver, que es una sátira, que se llama Mr. West, Oeste, en el país de los bolcheviques. Y acá aparecen los norteamericanos viendo, trazando. Era así. Lo que pasa es que eso duró poco porque Lenin se murió. Yo creo que lo mató Stalin, Sí, porque puede ser. mató a todo el Politburó. Puede ser. Es muy probable. Yo no lo discuto eso. No lo sé, pero lo discuto. El hecho es ese. Lenin hubiera sido Deng Xiaoping a Van Lalet, con la diferencia de un país mucho más avanzado de lo con el que se encontró Deng Xiaoping, de China. Y el mundo hubiera sido otro. Un capitalismo burocrático de Estado. Eso era la idea de Lenin, que no era lo mismo que el comunismo stalinista. Con ayuda del capitalismo extranjero y sobre todo norteamericano. Él consideraba, le tenía más confianza a los norteamericanos por primero que eran los más avanzados. Ahí está, Marx y Lenin. Ya les di mi opinión sobre Marx y Lenin. Pero Que no contradice a mis opiniones actuales. Pero Lenin mató a los zares y a Sí, toda la no, familia. bueno, eso. Esos son episodios.